Hola a todos, bien llegados a este lindo espacio, el primer Congreso Virtual Técnicas para Ser Feliz. Nos encontramos aquí al lado de una mujer maravillosa, encantadora. Ella es pedagoga y académica, es coach ontológica, espiritual y transpersonal, mentora y terapeuta, tiene gran experiencia en todos los temas de educación, de pedagogía virtual y me encanta que estés aquí. Viviana, cuéntanos cómo estás. Hola Susana y saludos a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y por el placer de compartir. Y bueno, en este momento me encuentro en Bogotá, recién llegada de Cali y con las miras de ir a Barranquilla y bueno, vamos a estar en varios lugares. Y lo que más me emociona y me encanta es poder compartir una mirada de transformación a través del coaching espiritual transpersonal que nos plantea una manera hermosa, amorosa y práctica de poder resolver las causas raíces de lo que nos está pasando hoy. Porque lo que nos está pasando hoy, esos resultados que no nos gustan, esas cosas que miramos alrededor y que no son de la manera que quisiéramos que fueran, surgen a través de una causa raíz, que ese es el eje central de nuestro sistema. Entonces, muchas gracias. Qué rico, Viviana Cortázar. Ella nos va a contar un poco, primero sobre su historia, porque nos interesa aquí también en estas conferencias, en estas técnicas que vamos a brindar, que la gente se dé cuenta de que somos personas común y corrientes, que todos tenemos situaciones de vida, pero hemos tomado unas decisiones que lo que tú dices nos invitan y nos llevan a generar unos cambios. Entonces, por favor, contémosle a quien nos está viendo un poco de tu historia, cómo fue la historia de Viviana. Bueno, muchas gracias, Susana hermosa. Yo creo que quienes estamos iniciando o estamos en un camino de transformación personal, tenemos una historia para contar. Y mi historia inicia hace 23 años, después de salir de la universidad. Inicio una iniciativa empresarial, una empresa, nos llamamos Vigor Empresarial, y empezamos a trabajar con organizaciones, con empresas, muy desde el mundo corporativo. Entonces, cuando inicié en esta onda de llevar a las personas a producir, producir, producir. En honestidad, entro en esa dinámica, a mí me hacía falta algo. O sea, las personas me decían, oye, pero es que no somos máquinas, ¿qué pasa? El esquema tiene que ser diferente. Las personas realmente tenemos que ser una parte valiosa de esa ecuación de movimiento que está teniendo el progreso, las empresas y las personas tenemos que ser importantes. Paralelo a eso surge en Latinoamérica, pues todos los precursores del coaching ontológico, ¿verdad? Echevarría y su equipo que empiezan a inundar el mundo con una mirada y una propuesta donde ese ser realmente se estaba teniendo en cuenta y que logra la transformación de los procesos a través de empezar a vincularse con el ser. Para esa época, en ese momento en mi vida, estaban pasando dos cosas importantísimas. Una es que me quebré, eso fue hace 12 años, entonces llevo 10 años en todo ese afán corporativo, viajando, yendo a muchos países, trabajando con muchas empresas, trabajando con empresas grandes, medianas, pequeñas, multinacionales. O sea, era un nivel de vida de mucho agite y mucha producción hasta que me quebré. Me quebré con 600 millones de pesos, que eso para los que nos están viendo por fuera del país, eso son más o menos como $200,000, que en esa época era algo significativo y ahorita también. Y se rompe algo que es una estructura muy importante para mí y es mi matrimonio. Entonces, esas dos cosas eh, empiezan a moverme al piso y a llevarme a un cuestionamiento muy importante y es a identificar quién soy yo, quién es Viviana Cortázar, cuáles son las herramientas que yo tenía internas, ese recurso interno para poder transitar eso que me pasaba, cómo podía darle yo sentido a mi vida y a mi existencia, cómo podía empezar a sentirme más en paz, más tranquila, cómo podía rediseñarme, iniciar nuevamente mi vida, cómo podía, en fin, muchas cosas que empiezan a hacerme tomar una decisión, que es yo creo que la decisión más importante, y es empezar un camino hacia realmente reconocerme, conocerme y empezar a mirarme
con una mirada más bondadosa y con mucho más amor. O sea, que pudiera yo conectarme primero conmigo y ser genuina conmigo y empezar a armar nuevamente mi vida. Y yo creo que la mayoría de las personas que hemos llegado al coaching llegamos con una historia similar donde realmente te cuestionas de quién eres tú. Entonces, ahí conocí la primera aproximación al coaching ontológico y fue algo sorprendente y maravilloso para mí. Para quienes están entrando en este mundo del coaching, eh, eh, para mí, en mi experiencia, les puedo compartir que empiezo a darle una respuesta a las preguntas que tanto me cuestionaban. Entonces, empiezo a encontrar realmente quién soy yo, qué es lo valioso, que existe un ser interno en mí, en Viviana Cortázar, que independientemente así se mueva todo alrededor, ese ser interno sigue prevaleciendo y sigue aprendiendo, que ese es el eje fundamental, ¿no? Que todo lo que nos ocurre es una experiencia, que todo lo que nos ocurre es una maravillosa excusa para aprender algo que hemos venido, que hemos decidido aprender. Y que los que están a nuestro alrededor son grandes maestros que nos permiten y nos facilitan y nos facultan ese escenario de aprendizaje, que nos empiezan a apoyar a tomar esas lecciones de vida que necesitamos tomar. Y empieza a ocurrir algo maravilloso en mí y es llevarme hacia la gratitud del momento, hacia la gratitud de lo que estaba pasando, hacia la gratitud de toda la experiencia. Y empiezan a surgir nuevos cuestionamientos. Entonces, empiezo a caminar por el coaching ontológico, eso me da muchísimas respuestas, más dentro del coaching ontológico yo empecé a encontrar unos faltantes, algo que me hacía mucho eco y me hacía mucha necesidad, y es encontrar cuál es la causa raíz de lo que nos está pasando. Desde el budismo nos plantean que lo que está ocurriendo hoy se manifiesta cuando hay algo en tu interior que no ha sido resuelto. O sea, hay algo anterior que está manifestándose hoy y que está dando el resultado que tú no quieres. Entonces, empiezo a explorar otras tecnologías espirituales, y empiezo a encontrar que inicio en mi vida personal un camino hacia adentro, hacia el autoconocimiento de manera comprometida. Y empiezo a explorar otras técnicas. Entonces me hice psicoterapeuta transpersonal con énfasis en medicina integrativa, y como tú ahorita me honras con esa presentación, empiezo a encontrar diferentes técnicas y a traer técnicas de México, de España, de Panamá, de Ecuador, de Perú, y también ir llevando, ¿no? Se van trayendo y mezclando. Entonces, generamos un sistema que toma el poder del coaching ontológico que te lleva hacia el hacer y toma el poder de la psicología y de la antropología transpersonal, que viene de Oriente, donde si vemos a una persona en Oriente, para una persona, para ese grupo de personas, el éxito está en la medida en que tú entres en contacto contigo mismo, con tu ser interno, en que desarrolles tu capacidad de conciencia, de darte cuenta en dónde estás, quién eres, y empieces a alimentar ese ser interno. Entonces, lo que hicimos nosotros fue unir el coaching ontológico, que está fundamentado en el hacer, transformar tu vida a través del hacer, con la psicología transpersonal, que está fundamentada en que logras los pasos que quieres en tu vida en la medida que puedas entrar en contacto con tu ser interno, entrar en contacto con tu conciencia, entrar en contacto con con tres cosas que son fundamentales: pasión, sentido y propósito. Pasión, eso que te hace levantarte cada mañana y que quieres y que te inspira y que quieres hacer porque es lo que te llena de energía y de vida, ¿no? Eso es pasión. Sentido es que tengas claro hacia dónde vas y cuál es tu misión y tu función a hacer, para qué has sido creado, cuál es esa misión de vida que está marcada en ti. ¿De acuerdo? Pasión, sentido y propósito. ¿Cómo estás encauzando esos dones naturales que tú tienes para ponerlos al servicio de los demás? Entonces, unimos el coaching ontológico con la psicología transpersonal y lo unimos con algo que es maravilloso, que es la tecnología espiritual. Entonces, no tenemos dogma, no profesamos ninguna mirada en particular, abrigamos a diferentes tendencias, más el tema es
cómo esta parte de ti, que es ese poder de vida que tú tienes, lo puedes empezar a convertir en un elemento co-creador de todo lo que existe. De manera tal que, de manera personal, yo puedo decir que gracias al universo, a la vida, a Dios, esas dos cosas pasaron en mi vida y empieza este proceso de transformación. Puedo poder ver los días más maravillosos fueron los días donde estaba en esa quiebra, donde había menos dinero, donde había personas, encontré personas maravillosas, me regalaban mercados, me regalaban ropa para mis hijos, en fin, situaciones que aparentemente son muy fuertes, ¿verdad? Más para mí empiezo a encontrar cosas fantásticas porque empiezo a ver realmente cuál es la sensación de estar nuevamente en la vida. Y empezar a reencontrarme como mujer, reencontrarme como persona, reencontrarme encontrando realmente lo que era valioso para mí. Entonces, yo me siento profundamente enamorada y agradecida por este camino que se ha iniciado y que surge a través del coaching. ¿Cómo lo ves, Susana? Maravilloso, es que todos tenemos diferentes experiencias de vida y todos, ese es el gran aporte que uno también puede hacer. Yo lo hice de esta forma, a mí me pasó así y bueno, de una u otra forma, miren lo que yo hice para ver si de pronto les sirve. Ese es como un punto al que queríamos llegar con este proyecto, que poder compartir todo esto y decir, yo lo hice así. Es posible que tú lo puedas hacer así, es posible que hayan unas herramientas, hayan unas técnicas, pero por favor aplícalas para que tú mismo te des cuenta si te sirven o no. Entonces también quería, Viviana, que nos compartieras un poco de esas técnicas y de un poco de estos temas tan interesantes. Creo que nos vas a compartir una Claro, presentación, entonces por favor, cuando quieras. claro, con mucho gusto. Voy a poner entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Entonces, gracias. Mira, claro que sí, o sea, he tenido la oportunidad, la fortuna, el honor de acompañar a casi más de 17,000 personas en todo este trayecto, en diferentes partes de América, con resultados hermosos y transformaciones de vida maravillosos, cosas como tú dices, se puede en la medida en que podemos transformar nuestra existencia de manera sostenible y sustentable. ¿Eso qué quiere decir? Sostenible, que tengamos cambios en el corto plazo y sustentables, eso quiere decir que se mantengan en el largo plazo, en la medida en que podamos entrar en ese conocimiento interno. Muchos sistemas buscan que realmente seamos plenos, felices, que seamos, que estemos en coherencia, que lo que estamos pensando sea igual a lo que estamos sintiendo, que sea igual a lo que estamos diciendo y que eso nos lleve a un actuar coherente y que nos lleve a la felicidad y a la plenitud, ¿verdad? Los egipcios tenían dos preguntas cuando ibas al inframundo, ¿no? De acuerdo con esa creencia. Hacían dos preguntas los guardianes que estaban ahí en el inframundo. Decían, ¿fuiste feliz? ¿Realmente fuiste feliz en tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿compartiste esa felicidad con otros? Pero fíjate que yo, Viviana Cortázar, no puedo hablar de felicidad, de tranquilidad, de paz, si yo no la estoy viviendo y no la estoy sintiendo y no la estoy experimentando. Entonces, primero tiene que ser algo real para mí, para los coaches que nos están viendo y que están entrando en este camino. Y es, primero tiene que ser algo que sea real y genuino para mí. Tengo que haberlo logrado en mí para poderlo compartir con otros, porque hay principios universales que son, por ejemplo, lo que está pasando dentro de mí es lo que empieza a pasar afuera. Lo que es arriba es abajo, hay una correspondencia. Entonces, si yo no estoy internamente pleno, tranquilo, feliz, encontrando lo que es felicidad para mí, no lo voy a poder compartir. Entonces, eso nuevamente nos lleva a que la realidad que tenemos se construye a partir de qué plenos y conscientes estamos siendo. Qué tanto estamos generando ese recurso interno para poder transitar lo que nos pasa?
Entonces, eso nos va a llevar a una vida completa de significado. Es el sistema que nosotros propendemos y que impulsamos está llevado a que tengamos una vida plena de significado, que estemos centrados en generar una vida tanto en la vida personal como en nuestro trabajo, en las empresas, empezar a proyectar realmente nuestro ser interno y empezar a relacionarnos desde ahí. Cuando estamos en conciencia, podemos comunicarnos en conciencia, podemos relacionarnos en conciencia. ¿Esto qué quiere en términos prácticos? Y es que si yo estoy comunicándome contigo en conciencia, te estoy dando mi presencia, te puedo mirar a los ojos, estoy aquí y ahora, estoy conectado contigo, soy sensible a lo que te pasa. Y eso hace un nivel de comunicación diferente. Si yo me estoy relacionando en conciencia, ¿eso qué quiere decir? Si yo estoy parada desde el no daño, estoy parada desde no dañarme a mí misma en nuestra relación y no dañar al otro en nuestra relación. Me estoy relacionando desde la conciencia. Y esto aplica tanto a nivel personal como aplica en el trabajo, aplica en los equipos de trabajo. Y fíjate que ahí empieza un planteamiento interesante y es que todas esas técnicas que usamos de trabajo en equipo, todas esas técnicas que hacemos de equipos altamente productivos, que yo también las enseñé, porque yo estuve ahí, nada de eso sirve, eso pierde utilidad y pierde vigencia si no estamos trabajando a este ser humano desde la conciencia. Entonces, nuestro sistema lo que une es estos tres elementos. Une el coaching ontológico, une la filosofía y la psicología transpersonal y une la inteligencia espiritual, que nos lleva a que lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando en cada uno de nuestros actos, tenga por lo menos estos componentes, que nos lleve a la verdad, o sea, que nuestros actos estén unidos e inmersos desde la verdad, desde la coherencia con nosotros mismos, desde la comprensión social, que cada uno de nuestros actos estén dentro de esta verdad que construimos todos, ¿no? Que estén enmarcados desde la bondad, porque muchos de nuestros actos pueden ser nuestra verdad egoica y no están generando bondad hacia nosotros mismos o hacia otros. Y el tercero es que nos lleve a sumarle belleza al mundo, o sea, que estemos en contacto, dejando un mejor planeta de lo que lo hemos recibido, que estemos en capacidad de entregar de nosotros mismos, generar valor agregado en todo lo que hacemos y que permitamos que el planeta, nuestro contexto, quede mucho mejor después de nuestro paso. Eso nos va a llevar a algo que es muy importante y es trascender, transitar, transcurrir, transitar estas situaciones que nuevamente son solamente experiencias que nos permiten un escenario de aprendizaje para aprender lo que hemos venido a aprender. Entonces, lo que en la propuesta de coaching nuestra, lo que le estamos sumando al coaching es una inteligencia relacional que nos permita sanar esas cosas internas, que partir es un sistema que produce resultados, pero que inicia con la solución de esa causa raíz que nos está ocasionando los resultados no deseados. Esa causa raíz puede estar en nuestra cronología, atentos, o puede estar en nuestro sistema familiar, o para quienes tienen creencia, porque también lo trabajamos, puede estar dentro de esas vidas pasadas que nos están generando un bloqueo en nuestra energía y que no está permitiendo que fluyamos en la línea que realmente sea avanzando hacia una nueva dimensión de nosotros mismos. Dentro del coaching decimos todos como frase, sí, es que hay que mostrar nuestra mejor versión, pero a ver, dime, ¿cómo? ¿Cómo estamos mostrando nuestra mejor versión si estamos arrastrando algo que es muy importante, que es nuestra historia? No podemos separarnos de nuestra historia. O sea, yo podría contar en este momento, y mis estudiantes y en las conferencias lo conocen, momentos muy duros de mi historia. Pero si yo dejo eso irresuelto y lo que hago es ignorarlo, taparlo y que no quiero mirar esto porque me da dolor, pues eso me va a estar persiguiendo absolutamente toda mi vida.
hasta que yo no lo resuelva, porque el universo, la fuente, la unicidad, como tú quieras llamarlo, es tan poderoso y es tan inteligente, ¿verdad? Que te va a volver a ofrecer ese escenario de aprendizaje hasta que tú lo resuelvas. Y entonces empezamos a decir, pero ¿por qué me pasa esto, verdad? ¿Por qué siempre, ejemplo, que me llegan muchas consultantes, pero ¿por qué siempre conozco un hombre con las mismas características? A ver, ¿por qué lo haces? Porque aún no has resuelto tu historia y muy seguramente no has resuelto la vida con tu padre, que de allí vienen las relaciones, ¿no? Con papá y con mamá, tal vez no lo has resuelto y eso es lo que te está marcando hoy. O sea, es como si estuviéramos viviendo nuestra existencia presente con todo ese filtro que elaboramos en el pasado, que elaboramos en el pasado de nuestra cronología y que elaboramos en el pasado de nuestro sistema familiar. Entonces, uno de los primeros elementos, de las primeras técnicas que aprendemos en nuestra línea de coaching, que tenemos ya graduados en diferentes partes de América, tenemos graduados en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en España. Tenemos graduados que están ya usando esta técnica. Lo primero que utilizamos, que aprendemos a hacer, es cómo unir el pasado, la historia, cómo utilizamos la historia para, primero, no para hacerla más grande, sino para que sea parte elaborativa de nosotros mismos. ¿Han escuchado esta frase que dice, el que no conoce su historia? Está ¿Cómo es? complicado repetirla. Exacto. Entonces, el objetivo es que mires y te nutras de lo bueno de tu historia y sanes lo que necesitas sanar y lo sueltes realmente. Y eso en el momento en que empieza, ese es el primer elemento. O sea, si vamos a hablar de tips, yo te animo, te motivo a que veas y revises tu historia y empieces a identificar qué es aquello que te pesa. Porque cuando lo identificas y sale ya al consciente, ya no está ejerciendo poder sobre ti. O sea, esa circunstancia ya no te hace peso, sino tú estás habilitándote en relación con esa circunstancia, estás generando habilidad, destreza, competencia en relación con esa circunstancia. Entonces ya eso no va a tener poder sobre ti. Entonces, ese es uno de los primeros diferenciadores. Que usamos esa historia y nos nutrimos de esa historia para generar un nuevo resultado, para poder acceder ahí a él, y eso lo llamamos sanación interior, ¿no? Estás sanando tu historia, te estás amistando con tu historia. Cuando nos amistamos con nuestra historia, la ponemos al lado nuestro, ya no es nuestro enemigo, ya no estamos resistiendo eso que ha pasado en nuestra vida, ¿verdad? Hay una frase que yo le digo a mis estudiantes y es, lo que resistes, persiste. ¿Viste? Sí. Ajá, y la frase completa es, lo que resistes, persiste. Dolor y sufrimiento es lo que pagas por resistir tu vida. Esa es la frase completa, que a veces no la decimos completa. Entonces, cuando yo resisto mi pasado, cuando yo resisto mi historia, cuando yo resisto de dónde vengo, cuando yo resisto mis ancestros, cuando yo resisto el país. Tuve una consultante preciosa en Pereira. Yo viajo por todo el país y viajo en otros países llevando esta metodología, asistiendo a congresos, conferencias, contando lo que hacemos acá. Entonces, esta consultante me decía, es que yo no digo de qué pueblo nací. Entonces yo le decía, cuéntame por qué. Porque es que en ese pueblo, y lamentablemente eso hace parte de nuestra historia aquí en Colombia, en ese pueblo había mucha violencia. Y a mí me da vergüenza decir que yo era de allí. Entonces, esta mujer hermosa, preciosa, pues ya estaba teniendo consecuencias en su cuerpo. Tenía espoliandiasis. O sea, son 10 hermanos, 6 tienen espoliandiasis y 4 mujeres tienen diabetes. Si entramos en la metáfora del síntoma, nosotros trabajamos con biodescodificación. Yo hago biodescodificación. En este momento trabajo uniendo esta técnica con hipnosis profunda y tengo pacientes con temas de salud, tengo pacientes con cáncer, con fibromialgia, hipertensión, con sanación, tenemos casos ya documentados con sanación, con diferentes enfermedades. Entonces, si hacemos un análisis de su historia de esta mujer, de esta hermosa mujer, pues tiene que ver con su arraigo, en ese chakra, en ese punto de su espalda, es el arraigo, es la tierra, es su origen.
Entonces, y genera una sintomatología ahí en su origen. Entonces, no podemos desvirtuar el poder que está ejerciendo sobre nosotros esa historia, ese pasado, o sea, en nuestra cronología, o sea, en nuestro sistema familiar, o nuevamente para quienes tienen creencia en nuestras vidas pasadas. Entonces, esa historia pues está en nuestro inconsciente. ¿Recuerdan la frase que decía que la energía no se destruye, sino se transforma? Eso quiere decir que si somos parte, tenemos una parte de materia, o sea, de cuerpo, también tenemos una parte energética. Yo creo que los que estamos aquí coinciden conmigo en ese planteamiento. Somos materia y energía. Esta materia que está acá se va a degenerar y va a morir en algún momento. Más mi energía es eterna. Muchos psicólogos no han podido encontrar en dónde está la localización de nuestra alma y de nuestro espíritu. Más muchos teólogos ya desde la física cuántica coinciden. A los que quieran, les recomiendo todos los estudios de Garnier, que eso es una de nuestras líneas y nuestros fundamentos. Nosotros estamos fundamentados en física cuántica, nuestra escuela está fundamentada en física cuántica, y dentro de estos planteamientos se establece que toda nuestra información que está en nuestro inconsciente, tanto individual, familiar y en ese inconsciente colectivo que nos reúne a todos como seres humanos, está toda la información de nuestra existencia. O sea, no solamente en esta vida, sino en todas las vidas. Entonces, nuestro sistema de coaching espiritual transpersonal lo que busca es desbloquear esas programaciones que están ahí en el inconsciente. Porque no nos enfermamos, no tenemos resultados negativos, no tenemos resultados no deseados, no es por lo que pasa en nuestro consciente, sino por lo que pasa en nuestro inconsciente, lo que ocurre en nuestro inconsciente. Cuéntame. ¿Me vas a preguntar algo, mi Susana preciosa? Dime. Quería que nos compartieras un poquito de esa relación, porque es que es súper importante para las personas que comprendan un poco más entre la conexión de cuerpo y esta parte inconsciente, porque muchas veces se nos explica que, claro, tienes ese inconsciente haciendo una proyección hacia afuera, pero tú ni siquiera lo ves, o sea, no estás siendo precisamente consciente de ello, pero como si el cuerpo te puede expresar. Claro, claro, de acuerdo. Mira, claro que sí, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra energía somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el que nos permite relacionarnos pues con todo lo que existe, ¿verdad? Nos permite relacionarnos, ir, venir, trabajar. Es el vehículo que nos permite expresarnos y tener ese relacionamiento y esa conexión con todo y con todos, ¿vale? Ese es el cuerpo. Dentro de nuestra escuela, el alma tiene que ver con los pensamientos, las emociones y la voluntad, ¿de acuerdo? En el cuerpo está la disciplina, está la dirección. En nuestra alma está los pensamientos, las emociones y la voluntad. Eso nos permite relacionarnos con nosotros mismos, o sea, entendernos, comprendernos, tener sentido con nosotros mismos, ¿vale? Y la parte energética tiene que ver con aquello que nos conecta de acuerdo con la creencia, con lo que cada uno crea, con la fuente, con el universo, con Dios, con Buda, Yahvé, como tú lo quieras llamar. Es esa parte energética que nos conecta con todo y con el todo. Nos conecta con el propósito, ¿verdad? Nuestra alma nos conecta con la pasión y nuestro espíritu nos conecta con el propósito. Ahí, en ese lugar es donde nos volvemos co-creadores de todo lo que existe. Entonces, en relación con lo que tú estás diciendo, nuestro inconsciente dentro de la psicología, ¿verdad? Estaría relacionado más con nuestra alma, ¿cierto? Y este inconsciente empieza tiene unas funciones específicas. Es el que está encargado de todo nuestro sistema autónomo. En nuestro cuerpo, dirige el cuerpo, ¿cierto? Por eso es que estamos dominados por nuestros pensamientos y por nuestras emociones, dicen, ¿verdad? Y es porque el inconsciente está encargado de todo el sistema parasimpático, que es
tus pulmones, tu sistema digestivo, en fin. Y cuando hay, el inconsciente tiene una inteligencia biológica, o sea, tiene su propia lógica, que cuando ve que tú no estás resolviendo algo en el externo, genera una solución interna, de acuerdo con su propia dinámica. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos y conozcamos cuál es el poder del inconsciente en nuestra vida. Les doy un ejemplo. Esto es un caso real de una paciente mía aquí en Bogotá. Ella llega, mujer, 37 años, y llega con una situación de miomas excesivos en su útero. Entonces, el útero es un órgano hueco, ¿cierto? Que tiene varios, para el caso de ella tenía muchos miomas, como si fueran pelotitas de ping-pong, y que le dañan el útero. Entonces, en su consciente, ¿qué pasaba? A una mujer de 37 años, ¿qué le ocurre? Pues hay muchas peticiones del externo, ¿no? ¿Cuándo te vas a casar y por qué no te has casado y dónde tienes? Dentro de esta ideología latinoamericana, ¿no? Es muy cultural. Entonces hay muchas demandas, ¿no? En otros países, en Europa tal vez las dimensiones son distintas, pero aquí, en nuestros países de Latinoamérica, sobre todo, eso es todavía muy usual, ¿no? Entonces, el contexto que le pedía, bueno, ¿qué pasa con tu fecundidad y tu maternidad y casarte? Eso era en su consciente, ¿no? Entonces ella decía, sí, 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 claro, es muy importante y está bien. Pero en el inconsciente había una programación que estaba centrada en el miedo y estaba fundamentada, acuérdense que es emociones y pensamientos. Entonces, la emoción era miedo, pánico a tener hijos, y había una creencia, y es que ella no podía mantenerlos económicamente. Entonces, si eso está ahí en el inconsciente, eso se proyecta hacia el cuerpo, dañando el útero. Entonces, ¿cuál es la inteligencia biológica? Que a veces para nosotros no tiene mucha lógica, ¿no? Y es, ¿qué hace el inconsciente? Prefiero dañar el útero y salvarla de que ella pase por ese miedo que tanto la aterroriza, ¿verdad? Entonces, como el inconsciente ve que no hay una solución externa, ¿verdad? Porque tenía en ese momento ella una pareja, de esas parejas muy bohemio, muy nice, como dicen los mexicanos, pero era una pareja que biológicamente pues no le daba sustento a sus crías, ¿verdad? Era un hombre que no trabajaba, era bohemio, era muy relajado y era muy entonces, pues dentro de su inconsciente veía que esa pareja no era el macho, ¿verdad? Para poder criar a sus crías, para poder cuidar a sus crías. Entonces, parte del sistema nuestro, que es uno de los ejes fundamentales, es eso, poder encontrar primero la causa raíz. La causa raíz de esta mujer era pues un trauma en su infancia, ¿verdad? Que le había hecho creer a través de la relación con su papá, sobre todo, que ella no podía, que la escasez predominaba y que no se podía sustentar a los hijos. Esa era la idea del padre. Y la idea de la madre era que, y hay un evento en particular donde la mamá dice que es muy cansado y muy pesado tener hijos, que eso de tener hijos es algo muy difícil. Entonces, si eso sigue allí sin resolver, la va a perseguir toda su existencia. Y en el caso de ella, esa programación inconsciente daña su útero y daña su cuerpo. Entonces, lo que nosotros hacemos, los coaches espirituales transpersonales, lo que trabajamos, nuestro impulso y lo que le estamos sumando al coaching, es que primero encontrar esa causa raíz y luego desprogramar esa programación inconsciente, ¿vale? Que finalmente te va a dar, te va a dar otro relacionamiento. Entonces, cuando se sana esa causa raíz, ¿de acuerdo? Cuando entramos allí en esa dimensión del inconsciente, que esto es otra de nuestros diferenciadores, vamos a poder sanar ese primer pensamiento y esa primera emoción. O sea, vamos a poder realmente acompañar a un consultante a que tenga a que tenga esa dimensión de sanación en su existencia. Porque si ya no está esa primera emoción y ese primer pensamiento que está allí en el inconsciente, que realmente es el que nos está bloqueando, vamos a poder tener unos escenarios de mayor, podemos construir en adelante lo que queramos, cualquier cosa que queramos, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los elementos que necesitamos
de inteligencia espiritual, porque hay muchos dolores que están presentando nuestros consultantes que son superiores y mayores a tanto al coach como al consultante. Hay situaciones que nos han llevado al dolor y al sufrimiento que son más grandes que lo que podamos hacer en esa relación de coaching con el consultante. Entonces, ejemplos, por ejemplo, cuando una persona ha sido agredida, cuando ha sido agredida violentamente, sexualmente, cuando ha vivido maltrato o ha vivido desplazamiento, desalojo, en fin, han situaciones que son superiores a sí mismas. Y muchas de esas necesitamos herramientas espirituales que nos permitan establecer una conexión que nos conduzca a algo que es importantísimo. Entonces, primer paso, si estamos hablando de tips, primer paso, observa cuál es tu causa raíz. ¿Qué es lo que originó? ¿Cuál fue ese evento origen que ocurrió en tu vida? O en tu cronología o en tu sistema. Segundo, plantea cuál es el aprendizaje de esa historia, qué lección te está dando, que aprovechar ese aprendizaje, ver dónde está ese bloqueo, ¿no? Para después sí poderlo reprogramar. Y se reprograma en la mayoría de los casos, dentro de nuestra técnica, se programa para cambiando esa emocionalidad y cambiando reemplazando nuevas creencias a través de esa nueva marcación del inconsciente. Y eso se hace con una técnica, con varias técnicas espirituales, más esencialmente poder cambiar esa vivencia, cambiarla a través del perdón, del amor, y eso es lo que nosotros llamamos sanación interior. Cuando tú puedes amistarte, perdonar, hablar tranquilamente, porque hay muchos consultantes que me dicen, ay no, Vivi, yo ya miré eso, yo ya lo vi, yo ya lo superé, ¿verdad? A mí eso todavía no me afecta, pero todavía se le agúa el ojo, mira, se le hace así como los cómics y todavía, eso quiere decir que todavía no está sano, que todavía te está oprimiendo los botones, que todavía te está movilizando, que todavía hay algo irresuelto, que todavía necesitas mirar algo. Y yo le digo a mis consultantes, puro cuento, estás creándote una fantasía y necesitas entrar realmente y comprometerte y solucionarlo, ¿verdad? Ahora, como tú le decías, Susana, o sea, yo lo he podido ver en mí, meterme realmente y comprenderlo, darle una nueva comprensión, darle una nueva dimensión, y eso también lo he podido ver en muchas de las personas. Entonces, lo que necesitamos es cambiar esa emocionalidad, sanar esa situación y sanar ese interno. Y no necesariamente tiene que ver únicamente con nosotros, sino tiene que ver también con tal vez quizás que estamos repitiendo patrones de manera inconsciente, fidelidades dadas en ese amor ciego que tenemos con los miembros de nuestro sistema y empezamos a repetirnos a nosotros mismos en nuestro mismo patrón o repetimos o no repetimos en los patrones que vienen sucediendo en nuestra familia. Entonces, yo te animaría, si estamos dando un tip, es que empieces a hacer, nosotros estudiamos psicogenealogía, enseñamos psicogenealogía y vemos cuál es la dimensión de todo este árbol familiar, cómo está incidiendo en tus decisiones y en tus elecciones presentes. Entonces yo te animo, te motivo a que hagas ese árbol familiar y que empieces a entrar en esa dimensión de ver desde una nueva comprensión que ha pasado en tu familia. Y tengo múltiples casos de personas. Recuerdo ahorita una mujer que tenía cáncer en su seno derecho, le iban a hacer una mastectomía. Hicimos 2 sesiones, y ella encuentra cuál es su causa raíz. Cuando tiene 6 años, se promete a sí misma no hacer las cosas que hacía su papá, que ella tanto juzgaba. Y cuando crece y se hace madre, ¿verdad? Los senos tienen la metáfora acerca de la maternidad, el seno derecho tiene que ver con la relación con el padre, desde la biodescodificación, desde la bioneuromoción. Entonces, ella se promete a sí misma no volver a hacer lo que hizo su padre, y cuando es grande lo hace, y cuando se da cuenta de que está haciendo lo mismo del padre, porque se acuerdan que nos repetimos, hay una frase que dice, nos damos cuenta que nos estamos haciendo viejos cuando hacemos lo mismo lo mismo que hacía papá y mamá. Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, ella genera su cáncer, ¿no?
Esa es la primera pregunta que yo les hago a mis consultantes. ¿Cuándo decidiste morirte? ¿Cuándo decidiste enfermarte? Es en ese momento en que empieza su cáncer a los 6 años. Y entonces cuando usted ya se da cuenta, ve su causa raíz, tiene la posibilidad de aprender de la experiencia, tiene la posibilidad de resignificar el evento, tiene la posibilidad de perdonarse, tiene la posibilidad de perdonar al padre, de perdonar la situación, de trascender la emocionalidad, de llevarse a sí mismo a un estado de mayor bienestar, de poder agradecer a la enfermedad, agradecerle el momento en su vida para poder reflexionar sobre esto. En ese momento, la masa baja de tamaño, el tejido alrededor de la masa en su seno derecho está sano y no le quitan el seno, solamente le retiran la masa y le hacen un poquito de quimioterapia. Casos como esto he visto múltiples. He tenido el honor, la fortuna de acompañar. Entonces, podemos hacerlo. Uno de los elementos importantísimos a los cuales es, entonces, mira cuáles son esas relaciones en el sistema, qué es lo que está pasando, con quién estás alineado, con quién estás enganchado, con quién tienes ese voto sagrado de continuar su destino, de completar eso que aún está incompleto, ¿no? Y nuestro sistema está centrado en la sanación interior. Hablamos de sanación interior cuando podemos llegar a tener otra comprensión acerca de lo que nos ha ocurrido y eso nos habilita para ir hacia el futuro. No podemos construir hacia el futuro sin unas bases que realmente nos lleven a esa sanación interior. Y esta es una de las múltiples herramientas que tenemos de sanación interior, que son las 5 R's. Y es como yo puedo resignificar, que es darle un nuevo sentido y un nuevo significado a nuestros eventos de nuestra vida, reconstruir los puentes, porque yo en empresas cuando trabajo con familias, las personas me dicen, por ejemplo, no, yo llevo 3 años sin hablar con mi compañero de trabajo. Yo digo, Magazo, dime, ¿cómo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Verdad? ¿Cómo puedes trabajar con alguien si no le hablas? O me dicen, no, yo llevo 20 años sin hablar con mi papá, sin hablar con mi hermano. Yo digo, wow, dime, convénceme, ¿cómo lo puedes lograr? Entonces necesitamos reconstruir esos puentes, necesitamos reconstruir esos lazos, necesitamos reconstruir lo que se haya roto, restablecer las relaciones, restablecer nuevamente el vínculo con el otro. Restituir, que es darle el lugar. Muchas de las situaciones que vivimos es porque tomamos el lugar que no nos corresponde. Somos el chiquito de la casa y actuamos como si fuéramos el grande, ¿verdad? Me pasó a mí. Mis padres divorcian y yo me volví el papá de la casa. Mi hermano decía, yo tuve 2 mamás, una buena gente y una brava. Y mi hijo mayor decía, yo me quedé con la brava. Era esa época, ¿verdad? Entonces, es restituir el lugar que ocupamos en el sistema, restituirle el valor a las cosas. Muchas veces solamente le damos valor a las cosas y no a las personas. Entonces, es restituir eso dentro de nuestra existencia. O puede ser rediseñar toda nuestra historia, nuestro inconsciente es un lienzo en blanco, podemos rediseñarlo en la medida en que queramos y nuevamente lo que es adentro, que es el inconsciente, se proyecta hacia afuera. Entonces, si estamos rediseñándonos internamente, empezamos a proyectarnos de otra manera. Y esto nos lleva a algo que es muy importante, y es que no podemos encontrar la paz y no expandirla hacia afuera, no podemos encontrar el amor y ser incapaces de expandirlo. O sea, yo no puedo decir que yo entro en un camino de conciencia si no expando ese camino de conciencia hacia otros, si mis relaciones no se ven marcadas de una forma distinta, si quien entra en contacto conmigo no siente paz. O sea, los que están hablando, escuchándome ahora, si no sientes paz en este momento en mis palabras, me mandas un texto, ¿viste? Me mandas un chat. Si yo no podría estar hablando si no lo estuviera experimentando. Entonces, si yo he encontrado este nivel de conciencia, cada uno de los que están en el sistema encuentran este nivel de conciencia, nuestro trabajo es expandirlo, llevar a las personas nuevamente al reencuentro con su esencia, al encuentro con la certeza, la seguridad, la confianza de que estamos diseñados de una manera extraordinaria y perfecta. Estamos diseñados para
ser seres en constante aprendizaje, en constante bienestar, independientemente de lo que nos esté pasando, porque muchas veces me dicen, ah, no, Vivi, entonces tú no tienes problemas. Atentos, claro, y muchos. Sí, a mí me gustaría que este sistema fuera una cosa mágica y ya, ¡chin!, se acabaron. No, el tema es que tengo un recurso interno distinto para poder relacionarme con lo que me pasa. Puedo relacionarme desde la conciencia. Y no es un discurso metafórico o un discurso utópico que dicen, ah, Vivi es una idealista. No, te lo puedo demostrar desde la bioquímica, te lo puedo demostrar desde las neurociencias, que si tú estás en paz, en tranquilidad, tienes mayor capacidad para elegir, tienes mayor capacidad para visualizar tus pasos, tienes mayor capacidad para tomar las decisiones. Estando en paz, tú puedes tomar muchas y mejores elecciones en tu vida. O sea, es ser un actuar más inteligente, es un actuar consciente, ecológico contigo. Entonces, nuestro trabajo, nuestro mayor trabajo es llevar a las personas a que se den cuenta que están, cómo volver a ese diseño original, donde tienen plenitud, resultados, paz, amor, abundancia, ¿verdad? Y ahí vamos a estar trabajando. Entonces, este es nuestro sistema, que resume los tips que tú me decías. Primero vamos a tener una situación, entonces yo te animaría a que tú identifiques cuál es la situación que quieres trabajar, luego veas cuál es esa causa raíz que tienes dentro de esa situación, ¿cierto? ¿Qué es lo que la está originando? Luego, que te lleves al aprendizaje. Hay una pregunta magistral de coaching y es el ¿para qué? Eso te lleva al aprendizaje. Esto que tú has vivido, ¿qué aprendizaje te está llevando? ¿Qué es lo que te deja? ¿Cuál es esa enseñanza que te está dejando? Y después vas a sanar el observador, o sea, cambiar esa sensación, llevarte a esa sanación interior. Vas a cambiar, a traer paz a ese evento. O como lo digo yo a mis estudiantes, no solamente basta hacer las cosas con amor, sino es llevar amor a esa circunstancia. La pregunta es, y siempre va a ser, en estas circunstancias, ayer yo estaba dictando una conferencia ante 300 personas. He dado conferencias hasta 2.500 personas, y a las 2.500 personas las pongo a decir la misma frase, y es, el amor es la única respuesta para todas las circunstancias. Y eso se lo digo a los gerentes, presidentes de compañías, como a las 300 personas que estábamos ayer, que fue así, wow, pues súper espectacular. Y es, ¿cómo yo puedo llevar amor a esto que pasa? Entonces, si yo tengo un conflicto con alguien, la pregunta no es, ¿qué está haciendo para que tengamos ese conflicto? No, la pregunta es, ¿qué amor me faltó a mí dar en esa relación para que ocurriera el conflicto? Porque este planeta es los mismos. Y es, ¿cuál es mi responsabilidad frente al hecho? Entonces, ¿qué me hizo falta a mí hacer? ¿Qué tanta tolerancia me faltó a mí? ¿Qué tanto comunicación me faltó a mí? ¿Qué tanta acuerdos me faltaron a mí para que eso pasara? Y ahí es donde realmente vamos a llevar a sanar ese observador. Ahí, dentro de nuestra escuela, solo ahí sí vamos a hacer acciones, pero acciones desde la conciencia, porque si no estaríamos haciendo acciones desde el ego, y con mucho amor y respeto les digo, no estamos haciendo nada. Entonces, ahí, si hacemos esto, ahí sí vamos a tener acciones conscientes. Y acciones conscientes con ese IC significa que son acciones con propósitos. O sea, van a tener un sentido. Ya no son mis reacciones, sino son acciones centradas en un camino que me va a llevar a un resultado distinto, me va a llevar a un resultado trascendente. Bueno, este ha sido como, esto ya vimos que esto es algo que realmente a mí ha cambiado mi vida, ha cambiado mi práctica profesional, ha cambiado mi existencia, ha cambiado mi día a día, ha cambiado mi minuto a minuto. Es algo que es fantástico, ustedes no se pueden imaginar la belleza que es ver el brillo de los ojos de una persona cuando descubre un nuevo camino que le da no solamente una nueva esperanza, sino que cambia su cuerpo, cambia
O sea, he visto personas con sanación espontánea de una forma impresionante. He visto personas que cambian también hay sanación en la parte financiera. He visto personas que sanan sus parejas, su familia. He acompañado personas grupos empresariales donde iban a cerrar la empresa y ya bueno, luego de trabajar con el sistema ya no lo van a cerrar. Entonces, no se imaginan la delicia, el placer, la felicidad de poder acompañar ese despertar. Se siente como si explotara la energía, explotara todo lo que ha estado allí bloqueado y que ha estado allí represado, y esa sensación de tranquilidad, felicidad, paz es algo que es inigualable. Para quienes estén entrando en el camino de coaching, los animo, los motivo, los inspiro, les envío toda la fuerza y todo el amor para continuar con este camino de esperanza y de energía. En estos días alguien me decía, Vivi, pero es que hay otras técnicas. Yo les decía, bueno, si esas otras técnicas dan este resultado, ok, las incorporamos. Pero esto ha transformado mi vida y he visto que ha transformado la vida de muchas personas. Entonces, los animo a que se sigan enamorando del coaching y, bueno, gracias a ti, Susana, y a Javier, que tienen la iniciativa y la inspiración de llevar este mensaje a muchas personas. Y bueno, estamos aquí al servicio. Viviana, muchas gracias. La verdad es que el tema es apasionante. Puedo entenderte un poco y puedo ver en ti esa energía, esa apertura pues del corazón y todas estas técnicas que uno lo que más quisiera es que la gente lograra un punto como el que uno lo llegó, más que no tener las dificultades o las situaciones, porque es que ahí hay muchos aprendizajes, es poderlos tomar y transformarnos con ellos. Eso es lo que más nos encanta de estos temas, de estas técnicas. Tú tienes una experiencia grandísima, nos encanta que haberte tenido aquí. Muchas, muchas gracias por estas técnicas, por este compartir, por este apoyo. Y bueno, quedamos también aquí a la orden de todas las personas que nos están viendo. Ella es Viviana, muchísimas gracias nuevamente y que estés muy bien. Bueno, vale, para todos un abrazo fraternal, un abrazo de corazón a corazón. Y ahorita algo que tú decías, mira, pueden haber muchas técnicas. Nosotros usamos muchas técnicas. Enseñamos enneagrama, enseñamos Gestalt, enseñamos dentro del programa, enseñamos neurociencias, PNL, hipnosis, enseñamos retos espirituales, obviamente coaching ontológico y más. Pero todas esas técnicas pasan a un plano que son herramientas. Lo que yo quiero animar a todos es a sentir, a conectarse realmente con la experiencia, aprovechando la experiencia, con lo que venga la experiencia, aprovechando toda esa riqueza que finalmente se convierte, viendo la vida como un gran escenario de aprendizaje que nos ayuda a trascender y a ser cada vez mejores. Ese es el cómo. Cuando decimos de mostrar nuestra mejor versión, aquí, aquí en la escuela trabajamos ese cómo. Entonces, pues nada, para mí ha sido un honor, una alegría, un disfrute, un placer haber estado aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, para los que tengan a bien a contactarnos, me pueden buscar en redes sociales como Viviana Cortázar. En todas partes me encuentras, Facebook, Instagram, en todas partes me das como Viviana Cortázar con B larga. Y pues a mí me gusta que me contacten. Entonces, quienes vean esta grabación, pues que me digan, oh, Vivi, me pregunten cosas. A mí me gusta mucho eso y estar en relación, ¿vale? Gracias a ti, Susana. Un abrazo fraternal para Javier también y bueno, para todos. Que estés muy bien. Chao.